Pues hoy estamos aquí con Manuela, que nos va a hablar un poco de los ataques de pánico, etcétera. Y bueno, ahora os cuenta ella un poco más. Hola, Hola Manuela, bienvenida. muchas gracias por la invitación, es un placer para mí y bueno, todo lo que podamos ayudar es genial. Voy a contar un poco la historia de cómo me di cuenta que tenía ataques de pánico y crisis de angustia. Esto fue más o menos cuando yo tenía entre 20 y 22 años. Sí, y bueno, estaba pasando cosas personales que realmente no me estaba dando cuenta que me estaban afectando. Y entonces un día estaba trabajando y empecé a temblar y empecé a sentirme que me iba a morir y todo lo que empecé a transpirar y a sentirme muy mal, muy mareada. Y entonces dije, bueno, evidentemente algo me está pasando. Lo que estaba planeando hacía un tiempo era ir a terapia, a hacer una terapia con una psicóloga y lo tenía pensado. Entonces me acuerdo mucho de ese día que temblando llamé a la psicóloga que yo hasta tenía en mente, pero era una decisión que tenía que tomar en algún momento, era muy personal y llamé a la psicóloga y pedí cita. Esto me siguió pasando hasta que yo voy a la psicóloga y con la psicóloga empezamos a trabajar estos ataques de pánico y estas crisis de angustia. ¿Con qué técnica? Perdona que te corte. Bueno, primero una de las técnicas fue el de desahogar todo, ¿no? Hablar mucho. Y ella me empezó a dar herramientas, como por ejemplo que hable con quien me sienta cómoda en mi familia, que eso me iba a ayudar, digamos, a estar un poco mejor, ¿no? Porque yo era una chica que no hablaba todo lo que sentía y en mi familia eran bastante reservados, más allá que somos muy unidos, pero éramos bastante reservados. Así que empecé primero con la terapia, digamos, de ir al psicólogo. Lo que pasa es que primero estás como, descargas todo, entonces como una montaña rusa, el post-terapia, digo yo, cuando empezás que haces una montaña rusa, que estás bien, que estás mal, que estás bien, y después equilibrar todo eso. Entonces lo que empecé a hacer es hablar con mi familia, sobre todo con mi mamá, decirle, bueno, mira, mamá, me está pasando esto, me siento estresada por esto, estoy angustiada por esto, y me ha pasado que he estado con mis hermanos y con mi mamá y me he sentado en la mesa a decir, bueno, miren, yo sé que en esta familia somos poco de hablar, de mostrar nuestros sentimientos y de saber lo que nos pasa, pero yo necesito contarle que yo estoy estresada por tal y por tal cosa, me está pasando esto, me está pasando lo otro. Y empecé a soltar un montón de cosas y también, digamos, estos crisis de angustia, ataques de pánico siguieron hasta un punto de que a mí me dolía, por ejemplo, un oído, supuestamente, entonces voy al otorrino y cuando el otorrino me ve, me dice, tenés perfecto el oído, pero me dice, tenés todas bolitas de acá hasta acá. Tenía todas bolitas de la tensión que tenía todo en la cabeza, bolitas, bolitas, bolitas. Pero con bolitas te refieres, perdona que te Sí, corte, como, a contracturas en el músculo. sí, sí, como si fuesen granitos, pero todo en la cabeza. Y eso es lo que me hacía doler el oído y yo pensaba que tenía algo en el oído. Y en realidad no. Sí, no. Lo que me dijo fue, el otorrino me dice, ¿vos estás pasando por un momento de estrés? Y yo digo, no, porque uno a veces piensa que no está estresado. En realidad sabía lo que me estaba pasando. Así que me dio como unas calmantes, lo cual yo no soy muy fan de tomar cosas, entonces no quería tomarlos. Y cuando voy a terapia me dijo, bueno, me dice, sigamos con esta terapia y sacando cosas y viendo cómo poder resolverlo, porque si seguís más estresada, al final va a ser peor. Entonces encontré una de las técnicas para mí que me sirvió mucho, aparte de hablar con mi familia, cuando me estaba dando una crisis de angustia, un ataque de pánico, que muchas veces me pasaba cuando salía a la calle, me sentía muy mareada, pero muy mareada que obviamente pensaba que me estaba muriendo y demás. Me volvía o sea, por suerte tenía la posibilidad de volverme a mi casa muy rápido y sentarme al lado de mi mamá o de alguien
o contactar con alguien en la que yo me sienta protegida. Sí, yo me sentía protegida estando al lado de mi mamá, que tomábamos mate, ella ni siquiera se enteraba que yo tenía ataques de pánico y yo no le estaba diciendo, me está pasando en este momento, obviamente que mi cara... Era un poema. Pero como toda madre que, bueno, siempre me entendió un montón, por más que ella no lo estuvo, siempre me entendió y me comprendió. Ella solamente se sentaba al lado mío, tomaba mate conmigo y para mí eso era como muy aliviador. Más allá que obviamente mis ataques de pánico nunca llegaron a medicación ni a una internación, pero sí a mí lo que me daba mucho miedo era volver a pasarlo, sentir ese mareo, esa sensación de que te vas a morir, de que por favor no, de que qué me está pasando, hasta que también uno lo empieza a reconocer y decir, bueno, también decir, bueno, esto me va a pasar, o sea, cuando me estaba pasando, decía, bueno, esto es lo que me está pasando, es un ataque de pánico, una crisis de angustia, me decía a mí misma, bueno, Manuela, no te preocupes, esto se te va a pasar, esto es un momento, ya vas a estar bien, ya tu cabeza va a funcionar bien, y claro, técnicas que obviamente que no todo el mundo le funciona, porque todos somos diferentes y lo llevamos diferente, pero a mí, digamos, con el paso del tiempo se fueron calmando, sigo teniendo, pero nada que ver, o sea, en grados muy leves, y también entiendo lo que me está pasando, y digo, bueno, esto me está pasando, tranquila, que ya se me va a pasar. Yo, por ejemplo, te entiendo muchísimo porque yo he pasado días de 24 horas con un ataque de pánico, sin pararme, con pastillas y con todo y sin poder pararme. Y es jodido porque el otro día vi un vídeo que explicaba perfectamente que no es que te dé miedo ir a la calle en sí, que es lo que me pasa a mí de no salir a la calle, es que te da miedo que te entre un ataque de pánico mientras estás en la calle. Claro. O sea, no es que tú tengas miedo a un espacio en particular, simplemente no estás seguro, no quieres que te dé por la calle porque no tienes esa seguridad y entonces lo que quieres es volver para que se te pase, para que estés tranquila y tal. A mí me sirvió mucho, a mí me sirve mucho, el otro día me entró un ataque de pánico, que ya hacía mucho que no me pasaba, y a mí me sirve mucho que me cuenten cuentos. ¿Sí? Te lo juro. ¿Te cuente una persona o te los puedes poner en vídeo y ya está? En vídeo o contármelos yo a mí misma. Ah, mira, una técnica. Y luego contar con las manos, o sea, por ejemplo, tú estás así y mentalmente haces 1, 2, 3, 4, 5, ¿sabes? Como ir contando con los dedos, yo cuento hasta 100 y vuelvo a empezar. Y se me va pasando, por si a alguien le sirve. Presente, claro. Había otra técnica que era pensar en 5 cosas que escuchas, 4 cosas que puedes tocar, 3 cosas que puedes ver, 2 cosas que puedes oler y la otra ¿cuál es? Sí. Y saborear o algo así. A mí me sirvió un montón lo que has dicho, Manuela, de primero, creo que es súper importante conocer cómo son tus ataques de pánico, porque a ti te pasaba que te mareabas, a mí yo no hiperventilaba, yo de repente sentía como como si tuviera un ladrillo en el pecho, que como una presión aquí, pero yo he visto ataques de pánico de gente que se le agarrotan todos los músculos y no puede moverse y está como así. Entonces, lo más importante es conocer cómo son tus ataques de ansiedad y cuando te dan, recordarte que la última vez que lo tuviste, al final sobreviviste y no te pasó nada. Entonces Exacto. es como estoy a salvo y segura o estoy a salvo y seguro y la última vez sobreviví, así que esta vez también puedo. Sí, pero yo digo lo de contar y todo eso cuando no tengo a nadie. Cuando tengo a alguien, yo también hago como Manuela, me siento al lado de alguien o le cojo de la mano o estando al lado ya se me va pasando. Pero quiero decir, si estás sola en un momento porque no tienes a nadie, pues por ejemplo, a mí eso de contar me fue muy bien. Y también otra cosa que es, por ejemplo, tú ahora piensa en un animal que empiece por la A. ¿Vale? Entonces dices águila en tu cabeza,
Entonces, por la B, búfalo, por la C, caballo, ¿sabes? Así todo el rato. Vale. Eso me lo enseñó la psicóloga y a mí también me fue bien, porque es como estar ahora, aquí y ahora. Por si a alguien le pasa y que sepáis que no es raro, igual que le pasó a Manuela con el oído, a mí cada vez que tenía un ataque de pánico me salía aquí en la cara, no sé si lo veis ahí, como un sarpullido, me sale ahí y por aquí todo un eczema. Y entonces, pero quiero decirte que eso es del nervio, pero que muchas veces lo que dice Manuela es que te pasan cosas que no son de eso, pero al final acaban siendo de eso, porque los nervios te atacan en muchos sitios. Y bueno, Manuela, cuéntanos más. No, y otra técnica que iba a decir que me ha pasado en el trabajo, por ejemplo, y en el trabajo, a mí ese momento me da mucha vergüenza. Claro. Hola, o a mis compañeros, quien sea, me da mucha vergüenza decir, estoy teniendo un ataque de pánico. Entonces lo que hacía era me levantaba y me movía, ¿no? Me iba hasta el baño, mareadísima, muy mareada, de decir me desmayo acá, pero no importa, iba y me movía. Entonces salía de ese lugar, ¿no? En el que se me estaba dando el ataque de pánico, entonces salía, respiraba un poco, iba hasta el lavabo o a donde sea, o hasta el patio o lo que sea, entonces ya ahí empezaba, bueno, esto se me va a pasar, me digamos, consolaba, por decirlo así, y nada, entonces después volvía, o sea, sabía que se me iba a pasar y volvía, pero era ese momento de moverte y no estar como en esa burbuja que, Sí. por ejemplo, adelante del ordenador diciéndome, me voy a morir, me estoy mareada, entonces decía, bueno, vale, estoy mareada, estoy teniendo esto, me voy a mover. ¿Qué hago? Me levanto como sea, porque no me voy a caer. Sé que lo estoy pensando, pero que no me voy a caer. Entonces me iba hacia eso y volvía. Y después... Sí, sí. No, que por ejemplo, lo que tú has dicho me parece muy interesante de que, ay, que me daba vergüenza. Creo que todos los que hemos tenido un ataque de pánico tenemos vergüenza de decir que nos está dando un ataque de pánico, como por ejemplo cuando a alguien le duele la cabeza no tiene ninguna vergüenza de decir, oye, por favor, ahora no tengo el momento, me duele la cabeza y tal. Pero es más fácil decir las palabras, me está dando un ataque de pánico. Sí. Entonces, yo quiero desde aquí también que no tengáis vergüenza, por favor, que es una cosa normal, que la pasa muchísima más gente de la que creéis. Sí. O sea, en cada esquina os vais a encontrar una persona que haya pasado un ataque de pánico, porque no es nada raro. Lo que pasa que hay algunas personas que como las tenemos tan fuertes, tenemos miedo a que nos vuelva a pasar, y eso hace que te vuelva a pasar otra vez, porque como tienes tanto miedo y el cuerpo está tan tenso, es como que, ay, si me vuelve a pasar, y entonces te vuelve a pasar, pero no os preocupéis, no os vais a morir. Y desde aquí, y que os habléis muy bien en ese momento, de decir, con mucha amabilidad, y decirte, tranquila Silvia, tranquila Manuela, tranquila Sheila, tranquila Paula, no va a pasar nada, sabes que estás teniendo un ataque de pánico, en unos minutos se te pasará, sabes que esto va como en aumento y luego va bajando. Cuando y llegaba a ese punto, vuelves a... Sí. Y aunque en ese momento tú no te lo estés creyendo y estés diciendo, va, qué tontería me está diciendo esta tía, de que en ese momento me digas esas cosas. Pero bueno, tu cerebro se lo cree, y entonces es cuando tú empiezas a como calmarte un poco. Y cuando más lo repites, mejor. Y Manuela, tú, esta es una pregunta que hemos hecho bastante, que es, tú desde que has tenido los ataques de pánico y has tenido, pues esto, ansiedad, ¿también has tenido o solo ataques de pánico? Ansiedad, sí. Sí. Desde que tú te has comprendido así, ¿te sientes mejor persona contigo mismo y con los demás? Sí. Sobre todo entender muchísimo, ser empático con el otro. Porque sí. Me ha pasado esto, bueno, yo tengo unos cuantos años, esto me ha pasado hace 15 años,
y yo no tenía ni idea que era un ataque de pánico. Yo para mí no entendía lo que era. Entonces, claro, me daba vergüenza, hay gente que no me entendía, he recibido comentarios de cosas en el trabajo, de decir estoy teniendo un ataque de pánico, es como estás como Loca. entiendo o lo que sea. Me ha pasado de tener que tomarme una baja por tener vértigo. Entonces, claro, era todo un mundo para mí. Y a medida que fui, digamos, que me pasó esto, que tuve ansiedad, que tuve vértigo, para mí, o sea, fue un aprendizaje muy grande. Y también, o sea, más allá que obviamente que no es lindo el ataque de pánico ni nada, que la verdad que no es un momento muy feo, pero me trajo muchas cosas lindas conmigo misma. Esto que decía, ser con uno mismo, decir, bueno, tratarse con mucho cariño en el momento que estás teniendo esa crisis de angustia, ese ataque de pánico, esa ansiedad, cuando te estás hablando y te estás diciendo, tranquila, porque no te preocupes, porque esto va a pasar y demás, decís, bueno, te estás tratando con un cariño que nunca lo hubieses hecho, ¿no? Fíjate que el discurso es muy diferente de tranquila, se te va a pasar a madre mía, ¿qué me está pasando? Me estoy volviendo loca, no voy a volver a ser la misma de antes, tal. Entonces cambia mucho el discurso y no es algo de un día para otro, es cada vez que te pasa ir entrenando que el pensamiento y la mente es un músculo también. Sí. Y también es importante cuando uno está empezando a tener esto, que es muy importante el entorno, ¿no? O sea, porque te vas a encontrar de todo en tu entorno, porque también tu entorno puede ser que te encuentres con gente que sí lo ha pasado y puede ser que te encuentres con gente que no. Yo siempre doy el ejemplo de mi mamá, porque mi mamá nunca lo tuvo, pero siempre me entendió como si lo hubiese tenido, ¿no? Qué bien. Como dijo, mira, ni siquiera me lo dijo, o sea, ella me acompañó de una manera como, mira, te entiendo, ¿no? Es como, voy a estar a tu lado siempre, y eso es súper importante, porque hay gente que no va a entender. Entonces, que por lo menos una persona, porque al final cuando empezás con esto, que te empieza a pasar, que no entendés nada de lo que te está pasando y que empezás a decir, bueno, todo este mundo, ataque de pánico, ansiedad, crisis, angustia y demás, estás como, bueno, a ver qué me pasa, voy a consultar afuera. Al final el afuera por ahí es importante, después te das cuenta que al final lo más importante del mundo sos vos. Pero también, digamos, esa compañía ayuda mucho. Ayuda mucho a sentirse comprendido. ¿Tú recuerdas tu primer ataque de pánico cómo fue? Si queréis, cada una puede contar el suyo primero, a ver cómo fue. Vale. Así como el más... Bueno, según en qué situación haya sido, si no queréis contarlo tampoco. Es que yo en particular no me acuerdo el primero. Yo tampoco. Yo sí. Sí, el que conté al principio, ese día que estaba trabajando y que lo sentí muy fuerte, fue ese día el que yo decido, y yo creo que venía teniendo de antes, pero no me acuerdo del primero. Para mí ese fue como el Sí. porque antes creo que no entendía muy bien. Y igual te mareabas de vez en cuando, pero no lo identificabas como ataque no lo de pánico. identificaba Okay. para nada. Vale. ¿Y tú, Sheila? Yo no me acuerdo. Yo la verdad que no me acuerdo. Yo me acuerdo una vez... No, me acuerdo una vez que me fui de viaje yo sola a Ibiza y me empezó a dar uno, y ahora, claro, yo me acojo en ese momento, ahora va a quedar cómico porque, claro, yo había escuchado que cuando te da un ataque de pánico, pues que vayas o metas la cabeza en frío. ¿No habéis oído eso? Lo de cuando te da un ataque. Pues yo me metí a la... Claro, yo me metí a la ducha, lista de mí, y empecé peor. Y dije, vale, o sea, primero me empecé a concienciar en plan, no pasa nada, estoy aquí sola, pero bueno, en Ibiza no conocía a nadie, pero bueno, está alguien en recepción, si pasa algo puedo bajar y tal. Y yo dije, vale, bien, me meto a la ducha y la cagué. Literalmente la cagué porque me vi en pelotas, me vi peor, en plan, me está dando el ataque de pánico y no puedo bajar así corriendo a ningún lado. Entonces, pues bueno, al final me puse la tele, distraje un poco la mente y se me pasó. Bueno, al final, pero resolviste de algún modo, pudiste hacerlo, ¿veis? Sí, no, al final, todas claro. pudimos.
Claro, no. Yo creo que el momento supervivencia, en el momento que te da ataque de pánico, también se te activa el momento supervivencia, ¿no? De que al final siempre vas a hacer algo si te guías por el instinto de, vale, estoy acojonada literalmente, pero sé que mi instinto va a hacer algo que me va a sacar de la situación. Sí. Yo, por ejemplo, no paraba de correr. ¿Tú corrías? Sí. Claro. A mí me dio en una fiesta y, bueno, el primero fue con 8 o 9 años, pero bueno, tampoco me acuerdo tanto. Y el segundo fue en una fiesta que estaba con mis amigos y tal, estábamos bebiendo, en plan, todo bien, y de golpe de repente yo siento como que tengo fuego aquí, como en el estómago, que me va subiendo para arriba, que no sé qué me pasa. O sea, estaba súper lejos de casa, yo creo que ni me acuerdo ni de cómo llegué a casa, y no por beber, sino porque es que no me acuerdo ni cómo llegué. Subí a casa y yo no paraba de correr, para aquí, para allá, para allá, para aquí. Mi madre, que como diciendo, por favor, Silvia, cálmate, que nos vamos al hospital, que tranquilízate. Pero yo no sabía qué me estaba pasando, claro. Me preguntaban, ¿qué te pasa? ¿Pero qué te pasa? Y yo decía, pero es que no lo sé, no sé qué me está pasando. Y entonces, claro, al final ya me quedé como... Me acosté con mi madre y ya se me pasó un poco, pero mis padres estaban flipando, como diciendo, está toda drogada o no sé qué coño le pasa, porque nunca habían pasado un ataque de pánico. Entonces es como decir, ¿qué le está pasando? Porque a mí sí que se me notaba un montón. No, cuento uno mejor. Estaba yo en la feria y me monté a una atracción de estas que das y la vuelta, que das loopings de estos así. Pues bueno, yo me subí, tenía a mi mejor amiga al lado, y cuando me pusieron el hierro entre todas las luces, el frío que hacía, yo allí metida, que yo no sé ni cómo me subí, empezó a darme, y yo, por favor, yo decía, me voy a morir en esta atracción, va a ser mi último día en la vida. Pero bueno, al final salí de la atracción, me quedé bien y ya está. Bueno. Ese fue mi primer ataque de pánico. Vale, pero ese ataque de pánico puede tener un poquito, o sea, en realidad hay como más sensación de peligro en realidad. O sea, hay más peligro real que cuando vas andando por la calle o estás ahí en un sitio tranquilo y no te pasa nada. O sea, yo, por ejemplo, mi ataque de pánico, o sea, yo sé que tuve más, pero tampoco me daba cuenta porque no fueron tan impactantes. A mí me dio uno cuando vivía en Bali, que me fui con una amiga mía a una de las islitas de al lado de Bali y fui a una playa que es la playa que sale en todas las fotos de revistas y de internet. Qué guay. De todo, preciosa, ¿vale? Pues esa playa que se llama Clinking Beach o algo así, tienes que bajar por una pared del infierno, pero del infierno, que es pues unas partes de escalera, otras tienes que meter pies y manos en agujeros y una barandilla hecha con 4 palos, ¿vale? Y una cuerda, a lo mejor. Y entonces yo iba ahí y de repente, a mitad de camino, en mitad de la pared, que igual tenías que bajar media hora larga, a mitad de la pared, de repente venía gente de frente, yo tenía que bajar y me quedé bloqueada, un señor me dio la mano y cuando conseguí bajar del bloqueo y ponerme en un rinconcito pegada a una roca, empecé a llorar, pero a llorar, a lo loco. Y mi amiga, Paula, ¿qué te pasa? Y yo, no lo sé, o sea, no entendí nada, me bajó todo, no lo sé. Pero pues bebe agua, tal, no sé, yo que no puedo ni beber, o sea, nada, ni hablar, ni nada. Y de repente venía un chico por detrás, súper rápido como Spiderman, y yo diciendo, ¿y ahora este querrá pasar? Y el otro, no, mami, tranquila, y digo, ay, habla español, qué vergüenza. Y me dice, no, venga, pasito a pasito, tú no te preocupes, tal. Y el chico, súper majo, y no mires abajo, nada, tú paso a paso baja. Bueno, llego a la playa, y unas olas de 2 metros y pico que daba un miedo meterse ahí. ¡Ay, qué miedo! Y encima no me podía ni meter en el agua a relajarme, ¿sabes? O sea, y entonces bajamos, estuvimos ahí como 10 minutos o media hora en la playa y le dije, voy a tener que subir toda esta pared para arriba porque estaba metida así como entre rocas con esas olas. No podía ni venir un helicóptero a por mí, ni un barco, ni un surfista, ni absolutamente nadie. O sea, yo tenía que subir esa pared. Y subir no me pareció tan heavy porque era sensación de cuando llegue arriba estaré a salvo. Claro. Y entonces era mirar solo los agujeritos por donde tenía que meter. Pero claro, esas son situaciones de peligro, en cierto modo, de verdad. Pero a mí me llegaba a pasar de estar en Mercadona haciendo la compra y decir, me salgo porque me muero aquí. A mí también me ha pasado eso. Era la misma situación de estar en una pared a punto de morir que estar dentro de Mercadona. Pero es lo que decíais el otro día con Edgar. La mente no distingue de lo que es real, de lo que tú te imaginas. Tú estás viendo una película de terror
y te da el mismo miedo que si lo tuvieras aquí al lado, o sea, no distingues si es real o imaginario. A mí me gustó mucho lo que dijiste de la tarta, que cuando salivas... Que cuando ves una tarta salivas y cuando te la imaginas también salivas. También salivas. Pues claro, entonces eso... Sí. Y Manuela, ¿algo más que nos quieras contar? También podemos hablar de otra cosa que no sea solo ataques de pánico. Sí. Podemos hablar de lo que queráis. Sí. Vale. ¿Tú a partir de ahí descubriste dones tuyos o eso ya no? ¿O no? Eso no. Estoy descubriendo un mundo nuevo recién ahora. Después, eso para mí, esa etapa fue un trabajo enorme personal, pero porque tenía que resolver muchas cosas de mi vida personal. Entonces, toda la terapia que yo hice con la psicóloga me ayudó muchísimo a como mamá, porque yo tengo una hija, entonces la tuve muy joven también, y entonces me ayudó mucho con eso y bueno, y resolver, digamos, todo esto, ataques de pánico que lo sigo teniendo, pero como digo, ya, digamos, conozco mucho mi cuerpo. Sí, los conozco mucho. Y después yo hice 6 años de terapia y para mí cumplí un ciclo, terminó, me di de alta sola porque me pareció que ya cumplí un ciclo. Y después seguí un poco con mi vida, digamos, normal hasta que hace 2-3 años atrás que me introdujo en un mundo del despertar que para mí es maravilloso, es increíble, estoy fascinadísima. Cuéntanos más sobre eso. Ay, como la astrología o alguna cosa que te llame más la atención. Soy como un poco obse con todo, en realidad. O sea, voy viendo un poco de todo. Ahora, bueno, trato de relajar, porque ahora estoy en un momento de que, bueno, que lo hemos hablado, esto de quiero dejar el trabajo, no sé qué hacer y demás. Pero sí, cuando empecé con esto es como empecé a leer, leía 2 libros a la vez, porque me quería leer, y uno nada que ver con el otro, yo quería saber todo ya, como buena Aries que soy, que necesito saber todo ya. Pero todo ya estaba como hasta que, bueno, dije no, y después miraba video y todas esas cosas, entonces claro, empecé a ver un poco de manera diferente, por ejemplo, la astrología, decirle, mirá, a conocerte también a uno mismo, yo, digamos, hoy tengo un amor por ser Aries, ¿no? Digo, que, lo cual hay un montón de cosas de mí que no tenía ni idea o en realidad tenía una visión completamente diferente de mí hasta que empecé a descubrir y decía, mirá, esto, o por ejemplo, que yo pensé que era una persona muy tranquila, que era muy relajada, y me empecé a dar cuenta de que no, que siempre estoy activa, que voy a trabajar, vuelvo, voy al gimnasio, vuelvo, no estoy sentada ni 5 minutos que ya estoy haciendo algo, y claro, empecé, que hablo muy rápido también, lo que eso para mí, si escuchan mi voz, parece que soy una persona muy tranquila, y yo siempre, pero no de nerviosa, sino de que muy activa, y de energía, de mucha energía. Y bueno, obviamente que he tenido momentos, lo que me ha llamado la atención, por ejemplo, de este despertar, que no sé si les ha pasado a ustedes, de paso ya se los pregunto, pero me ha pasado que he estado como muy bien, o sea, muy, muy arriba, y en un momento cuando caigo es como al subsuelo, o sea, es como que no hay punto medio. Yo no sé si pasa, si les ha pasado o no. A ver, hay una cosa que dicen que todo el mundo se cree que el despertar es lo que llamamos. Sí, sí. Que te piensas que todo va a ser como meditar y ya despertar y todo bien, y no. Y happy flower y todo. Sí, no, es doloroso. Tus monstruos, tus miedos, tus abismos delante de ti, todo. O sea, eso es el despertar lúcido, perfecto, de siento aquí la bolita de color azul brillante. No, y que parece que cuando digas el... Pero no. Sí, pero que cuando dices el despertar parece como, ¡ay, vengo el despertar! ¡Qué bien todo! Y no es así. A veces es chungo, de cojones, que no es un camino de rosas. Claro. Sí, no, al final es pues eso, hacerte consciente, y al hacerte consciente es darte cuenta de problemas que tienes que solucionar y percibir a la gente desde fuera y ver que eso lo tienes tú también y aprender a lidiar contigo. O sea, que al final despertar es un trabajo, yo creo que casi peor. O sea, está muy bien el despertar, pero cuando no estabas despierta pasabas como más de todo. Y estar despierta supone el, hostia, y esto lo tengo yo, esto yo lo tengo que solucionar, esto lo tengo que arreglar en mí misma. Y es así. Sí, que ser más consciente del mundo, de la vida, de todo. Sí, estar más despierta, efectivamente estamos iluminados, como dicen, pero ojo, Ojo. Estamos súper despiertas y seguramente nos quede un montón. Claro, por supuesto. Hay otra cosa que es... la noche oscura del alma. Bueno, sí, pero no, quería decir otra cosa. Se me ha olvidado. No, se me ha ido, lo cortaremos. Bueno, no sé vosotras si... Ah, vale, sí, Paula, va.
muy importante. Que cuando empiezas a descubrir cosas de tus patrones, de tu vida, del mundo, de cómo funciona, de la rueda en la que estamos metidos todos, de que has tenido que tener una educación en un sistema educativo, en un sistema capitalista, financiero, bueno, del sistema que sea, da igual. Pero cuando te das cuenta de eso, como que de repente te sales del personaje y lo ves desde fuera, te puede venir un sufrimiento tan grande de decir, llevo toda la vida intentando encajar aquí, ¿y cómo me encajo yo? O sea, es como si tienes un cuadrado y tú eres una pelota, y tienes que meterte en el cuadrado así, y eres una pelota intentando, o sea... Sí, pero es que creo que... Sufrimiento, yo creo. Pero es que... Creo, que genera mucho sufrimiento al principio, de decir, coño, ¿cómo voy a entrar en ese cuadradito si no encajo yo en ese mundo? Entonces también hay que pensar que a lo mejor no encajas en ese mundo, pero encajas en otros y ya está, no lo sé. Sí. Esa es mi manera de no sufrir, porque cuando te están intentando meter en ese cuadrito a presión y tú dices, es que no quepo, no puedo estar ahí dentro, porque ya no lo veo de la misma manera y como que ya no voy como un burro mirando, ¿sabes? Como así con tal, es como, bueno, y si no encajo, ¿qué pasa? Tampoco pasa nada, ya encajaré. Claro, o simplemente decir, vale, esto es un cuadrado, yo soy un círculo, y a veces puedo entrar en el cuadrado y otras, pero sigo siendo un círculo, ¿sabes? O sea, yo aunque nos hayan enseñado que tenemos que tener un curro de 8 horas de tal, ganar un sueldo mínimo, todo esto que cuando te das cuenta de tu vida te entran los 1000 horrores, pero luego puedes decir, vale, tengo esto y voy o puedes o cortarlo de raíz y decir, me salgo y me convierto en el círculo más grande del mundo, o los mieditos que cada uno tiene, en vez de hacer eso, pues sigues en el cuadrado, pero vas más escuchas más el círculo para empezar a rodar. Y entonces sigues en el cuadrado, pero cada vez ruedas más. Y de repente dejas de rodar porque te estancas y ya no, de repente te vas a convertir en triángulo. Pues vuelves al cuadradito hasta que seas un triángulo. Yo qué sé, o sea, cada uno... Pero qué bueno eso. Sí. Qué bueno, Paula, tía, esa comparación. Esa comparación es fantástica, es maravillosa. Mira, si la queréis repartir por el mundo, genial. Porque yo no me consideraba un círculo, yo ya pensaba que era un cuadrado deforme, entonces ahora me siento un círculo que está dentro del cuadradito, pero sigo siendo un círculo. Que si quieres algún día ser un triángulo o un rectángulo, puedes serlo. Y seguirás siendo tú. Claro, ¿no? Es que al final es eso. No sé, yo digo, que al final... No, digo que al final es eso, que es que el despertar lleva como muchos, pues eso, como muchos procesos, el darte cuenta, el conocerte, el coger tus valores, el poco a poco irte haciendo más, o sea, irte haciendo más fuerte, pasando etapas de sufrimiento, de valentía, de todo. Por eso son las montañas rusas, hasta que ya encuentras por fin y dices, no, es que es esto. Sí, exacto. Perdón, Sheila. No, eso, que al final pues encuentras tu lugar y ya, pero es un sufrimiento, ¿eh? Sí. O sea, me refiero que no son 2 meses, no. Es tiempo. Sí, es tiempo. Y a mí una de las cosas que me pasó al principio cuando empecé a replantear un montón de cosas, yo creo que, digamos, obviamente que todos estamos destinados a ver las cosas de una manera diferente, despertar o lo que sea, o ser unos elegidos, por decirlo así, pero a mí me pasó de sentirme muy sola, muy sola. Decir, y no, con nadie puedo hablar del tema, con nadie puedo decir, pienso esto, pienso lo otro. Y por suerte, digamos, siempre hay alguien con quien puedes hablar y por suerte a mi vida ha llegado alguien persona que dije, me está pasando esto y bueno, y obviamente iniciaron camino y como dice Sheila, o sea, tiene un mundo de montaña rusa increíble, pero al principio me pasaba que muchas veces me lo pregunté, sobre todo al principio, dije, ¿por qué yo? ¿Por qué yo estoy empezando a ver las cosas diferentes? Estaba como, no entendía por qué me había pasado a mí. Dije, si yo, la nena buena, ¿no? que hizo la comunión, fue a un colegio católico, era una nena educada, de que trabajaba 8 horas y demás, y era como muy, muy así, claro, es que nunca me lo hubiese imaginado. Entonces muchas veces me lo pregunté, hasta que dejé de hacerme esa pregunta, porque cuando empecé a investigar más, me sentí tan afortunada de ver las cosas de otra manera. Para mí tiene algo tan lindo, tan fantástico ver las cosas de otra manera. Y obviamente que trae muchas cosas, porque es empezarnos a conocer otra vez y realmente conocernos de otra manera, de otra visión. Pero me parece tan lindo. Que ni siquiera me hubiese imaginado, por ejemplo, hacer una constelación familiar, es que ni siquiera me hubiese imaginado. Y cuando la hice me pareció tan genial. Me pareció algo tan lindo, porque lo hice como un juego. Bueno, Paula es una genia, pero lo hice como un juego y se ve tan lindo. Y la segunda fue increíble.
Y digo, wow, esto sí, o sea, cada cosa que al final uno, o un libro que lee o hace esto, lo que le hace bien, al final te da como doble satisfacción. Sí, es verdad que ahí cuando cae en el pozo estás como hundido, que a mí me ha pasado decir, ¿sabes qué? Yo no quiero saber más nada, no quiero ver más nada, no quiero leer más libros, no quiero dormir porque es mucho más fácil. Y estar que durante semanas así, estar muy mal, muy angustiada y al final decir, no. Sí, yo el otro día hablaba con mi novio, pregunta para vosotras y pregunta para todos. Si pudierais volver atrás, ¿cambiaríais ese despertar o no? O sea, ¿os quedaríais como antes o os gustaría saber todo lo que sabéis ahora? Es justo lo que iba a decir, que es como que cuando estás en el momento de bajón, que dices que lo estás pasando mal, dices, prefiero dormir y no saber nada y volver a como estaba. Pero cuando lo pasas, dices, es que lo merece. El pasar por esos baches, lo merece. Por todo, por cómo experimentas todo después, cuando ya lo has pasado. Pero el momento del horror es el momento del horror y ahí es válido y no quiero saber nada más de esto. Lo que pasa es que ya no hay vuelta atrás. A no ser, es que no estamos en Men in Black, ¿no? Que te hacen la cosita esa y te quitan claro. ¿cómo se llama, no? O como lo de la pastilla azul y la pastilla roja. Claro, una vez te empiezas ya, quieres saber más. Es que además quieres saber más. Es que incluso en el momento de sufrimiento y de estar ahí fatal, hecha polvo, es que aún así sigues buscando vídeos y podcast y libros. No es que te quedes ahí, vale, sí, te quedas llorando en tu rincón, pero quieres seguir averiguando. ¿No pensáis que eso de la peli, lo que has dicho ahora, es tipo despersonalización? ¿No os ha pasado alguna vez? Sí, a mí me ha pasado un montón de veces. Te quedas en blanco, como viendo todo desde otra esfera, en plan, tío, ¿qué está pasando? Como ¿no os ha pasado? A mí sí. Yo te lo digo que a mí sí. Literalmente, en plan, tío, me muero, ¿qué me está pasando? Una sensación súper extraña, que es como que plano. Es como que te ves desde arriba, te vas viendo a ti y es como si estuvieras en una película. Y tú dices, ay, pues muy bien. Sí, no sé, es una sensación extraña. Muy rara. Pero es esto, o sea, a mí hace, pues yo que sé, igual 3 semanas o así, que estaba yo sentada en las escaleras de la casa, dije, pero ¿cómo he llegado yo hasta aquí? O sea, ¿qué ha pasado? De repente estoy aquí. Es eso, a lo que refiero. Como de repente un momento de lucidez de decir... Claro, por eso digo que en el momento cuando dije la peli, en plan, ¿qué prefieres, la pastilla azul o la pastilla roja? Pues es un momento así, yo creo que plasma eso, en plan, tío, mira dónde estoy, o mira dónde he estado, yo qué sé, cualquier cosa que te surja, ¿no? Pero es como que te desenchufan de repente y yo literalmente me asusto, ¿eh? Yo también me asusto mucho, ¿eh? Porque eso se llama despersonalización o desrealización. La desrealización quiere decir que es como que tú estás desconectada de la realidad. Exacto. Y en ese momento estás como un espectador en el cine, pero como que estás viendo desde fuera. Eso no es más real incluso porque no hay sentimientos ni emoción de por medio, precisamente. Claro, pero te asusta un montón, tía, porque te ves... No es realización si es precisamente estar en el escenario. Es que yo creo que ahí estás tan presente, estás más presente que no sé cómo explicarlo. Que te asusta, claro, solo es presencia, no hay nada más. No hay claro, nada. Exacto. Pero porque nosotros estamos acostumbrados... La presencia no te asustas, ¿no? Que no te asustas, que sí. Pero si estás en plena presencia, ¿por qué te asustas? Si estás presente en el momento. Pero no estás presente, estás viendo a ti, desde estás fuera. Viéndote a ti, desde arriba, desde fuera, y tú estás, o sea, es como si aquí hubiera otra Silvia y yo la estuviera viendo así. Y es como, ¿qué está pasando aquí? Pero no entiendo nada. No ves a otra persona igual que tú, ¿no? O sea, es como, o sea, no te ves como en una salida del cuerpo. Yo creo que hasta que no lo pasas no lo sabes. Yo es que lo he vivido también y no sé explicarlo, pero es una sensación de sí, lo que dice Silvia, como estar fuera de ti. Pero tú ves, o sea, pero a ti cuando te pasa eso, tú ves a Sheila, la figura de Sheila desde fuera, o sea, porque yo he tenido viaje astral y lo he visto, o sea, sentir que me sale del cuerpo. Claro, pero es muy similar, porque es estando dormida y estando despierta. Vale, pero por ejemplo, estando dormida, yo he sentido, o sea, he visto mi cuerpo, cuando me he salido del cuerpo he visto mi cuerpo desde fuera. Y tú ves, pero tú... En esto que contáis yo pregunto, porque a mí lo que me pasó el otro día de, ¿cómo que hago aquí? No sé qué, o sea, de ser consciente de repente del momento presente, pero yo estaba dentro de mí, yo no veía mi cuerpo como saliéndome de él, ¿me explico? Pero es la sensación. Vale. Es la sensación, tú sabes cuando estás dormida que vas o sea, que haces ¿cómo se dice? Como que sales de tu cuerpo, un viaje astral o algo así, que sabes que es un sueño, pero que no dispones del cuerpo. Sí, una salida. Esa sensación que te asusta. Sí. Y tú no estás viendo tu cuerpo, pero sabes que estás fuera de tu cuerpo, pues algo así. Vale, es verdad. Y es como cuando he salido del cuerpo, me he cagado bien. Claro, es esa sensación de decir, hostia, esto, o sea, no, es que es una sensación, no sé ni explicarlo, pero es esa sensación.
Se ha salido Silvia, métela otra Bien. vez. Vale, ¿qué tal vas, Manuela? Y lo que yo quería preguntar a Sheila es y a Silvia, que cuando se asustan, ¿vuelven? O sea, ¿se pasa eso o siguen como, ¿entendés a lo que voy? Que estás asustada, decís qué está pasando, ahí es como ¿terminás el modo observador o seguís en modo observador? Yo creo que es como... Se pasa. Sí, yo creo que es como similar a un ataque de pánico. Sí. Te entra el miedo y yo no sé por qué, o te distraes o algo, tu mente de repente se va algo y ya como que bajas de, ¿sabes? Pero es un momento donde se pasa realmente mal, ¿eh? Mira, voy a leeros lo que pone que es. Sucede cuando sientes en forma persistente o en repetidas oportunidades que te observas a ti mismo desde afuera de tu cuerpo o sientes que las cosas que te rodean no son reales o ambos. Wow. Eso es. Es como salir de la Matrix, es algo así, es que por eso sí. Sí. Es genial. Es genial, me encanta. ¿Qué te asustar? No me ha pasado, pero eso para asustarse, pero es espectacular. O sea, tiene un privilegio hermoso. Bueno, Manuela, es que yo sé, ya te lo dije en una de las constelaciones, yo sé que tú tienes unos dones y unos poderes alucinantes, pero que... No lo descubrí todavía. No, yo sé que están en ti y dentro de ti lo sabes porque lo sabes. Pero igual, pues ya hablaremos igualmente de cosas. Porque yo cuando me encuentro con personas que tienen dones, porque en realidad todos tenemos dones y todos tenemos talentos y todos tenemos la capacidad de tener una percepción más allá. Simplemente no nos han explicado, no nos la han enseñado y nos la han capado, de hecho, en general en el sistema. Entonces, yo ahí recomiendo, pues si eres una persona muy sensitiva, que te gustan las texturas o ya ni eso, te prueba a ponerle las manos a alguien así encima, pero no te hablo ni de Reiki, te hablo de sentir la energía. Puedes ponerle, si vives con tu hija o con algún familiar, decirle, ay, déjame probar a investigar algo. Y entonces tú le pones las manos sobre la piel y vas alejando y acercando y dejas que vaya. O sea, si te va la cabeza, te va la cabeza. Si va a un pie, va a un pie. Si no sientes nada, no sientes nada. No sientes nada. No sientes nada. Si sientes, hay gente que pone las manos y siente un montón de cosas y le llegan mensajes. Hay gente que pone las manos, no siente absolutamente nada. Y de repente, bueno, Silvia lo que le pasa es que, bueno, cuéntalo tú. A mí lo que me pasa es que a lo mejor veo a gente y la puedo dibujar y cuando la dibujo veo, siento, huelo cosas de esa persona. Lo que pasa es que Paula y Sheila saben que yo aún estoy en fase de experimentación y que, bueno, si yo estoy ahí como descubriendo mis dones y tal. El otro día, Paula, eso que dices de poner las manos, lo descubrí porque a un familiar mío le dolía mucho la cadera y tal, y dije, voy a poner las manos a ver qué pasa. Y empezaron a calentárseme las manos, tía, como estuvieran ardiendo, y estaba tocando, y le digo, ¿es aquí donde te duele? Y me decía, sí, es ahí y tal, no sé qué. Y al cabo de una media hora o así, no podía ni levantarse. Bueno, pues a la media hora o así, o 3/4 de hora, no se podía ni levantar, y se levantó y me dijo, ostras, he sentido como, no es como ausencia de dolor, sino mucha paz. Y yo ahí también me asusté porque dije, coño, ¿qué es esto? ¿Sabes? Pero poco a poco tú también irás viendo y irás descubriendo y tú tienes mucha luz, muy bonita. Y también a mí me dijeron una vez, quien tiene grandes poderes tiene grandes pruebas y una gran responsabilidad. Entonces, primero te vienen todas las pruebas y seguirán viniendo, ¿eh? Sí. Pero desarrollar tu don y tu poder requiere de atención, de cuidados, de dejarlo salir, de desbloquear muchos miedos, que yo he sentido muchas cosas mucho tiempo y empecé a tener mi propia crisis de vida porque soy un ser humano y me pasan mis cosas también y empecé a bloquear y dejé de recibir mensajes y cosas. Y también he recibido a través de los sueños y tal, y puedes ser muy perceptiva o puedes estar muy bloqueada, pero es cuestión de permitírselo. Y también otro ejercicio puede ser eso, como de sentir, pues eso, lo puedes hacer con cualquier persona, lo de las manos sin decir nada y sin que la persona te diga nada, y al acabar que cada uno escriba lo que ha sentido y dónde lo ha sentido y tal y cual, y luego contrastar, porque a lo mejor hay cosas que coinciden, cosas que al otro dice, ostras, pues sí, me pasa esto, o, ¿sabes? Aunque te vengan colores, olores,
sonidos, cualquier cosa, una palabra, o de repente digas mamá, y pero ¿por qué ahora me viene aquí no sé qué de mamá? Pues luego le preguntas, oye, ¿tu madre qué tal? No sé qué, y resulta que tenía un movidote con su madre que alucinas. Y luego, o sea, que puede ser imaginación, pero como no lo sabes, para ir contrastando, te he dicho lo de las manos, pero existe el péndulo, existe existen tantas cosas que es que ni te las sé decir todas porque no las conozco. Otra cosa que creo que es súper importante, siempre pedir permiso antes de conectarse con alguien. O sea, siempre pedir permiso, aunque hagas cosas a distancia, siempre pedir permiso. Yo, por ejemplo, no dibujo a nadie sin su permiso. A nadie. Es como una norma no escrita de cuando estás haciendo algo por el bien de esa persona, es como, bueno, yo te voy a tocar, pero necesito tu permiso. O, bueno, yo te voy a dibujar, pero necesito tu permiso para que me des ese poder de poder verte. Que eso lo hablábamos con Laura también y es como muy, muy importante. Para mí es una parte muy importante. Y a lo mejor no dar mensajes, o sea, siempre si percibes algo de otra persona, decirle, oye, he percibido cosas, ¿las quieres saber? ¿Quieres saber o no? Porque a lo mejor la persona no tiene, ¿sabes? No es lo mismo que te cruzas con alguien, sientes algo y le dices, oye, pues he sentido que tú tal, y el otro te dice, ¿tú de qué me vienes a mí a inspeccionar? Nada, yo no te he dado permiso para que me investigues ni para que te conectes conmigo, o sea, eso es importante también. Aunque tengas una confianza con la persona total, es como cuando hablas con alguien de toda la vida y de repente te empieza a decir algo que no te apetece escuchar. Aunque sepas que te está diciendo la verdad, pero no te apetece escucharlo, yo no te pedí. Exacto. Entonces es también respetar eso con la energía, con lo que sea, con la astrología, es que con todo. Pero es que hay muchas veces que, por ejemplo, hay una chica que dibuja como frases de la vida y tal, y hay veces que la pregunta es muy simple, es ¿te apetece que te dé mi opinión o quieres que te escuche? Ah, mira. Y eso es, a mí también me gustó mucho porque es como, hay mucha gente que te está contando algo, pero no quiere tu opinión, simplemente quiere vaciarse, que lo escuches, ¿sí? Entonces, la pregunta muchas veces no la hacemos por vergüenza o lo que sea, pero muchas veces habría que hacerla y decir, ¿qué quieres? O sea, ¿quieres que te dé mi consejo o quieres que te escuche? Pero sin mala fe, sin nada malo, o sea, todo bien. Sí, que la persona tenga libertad de decidir. Exacto. Aparte, todas las personas que son diferentes y todas están preparadas para escuchar cosas diferentes, o no sé si estamos todos preparados para escuchar ciertas cosas también. Entonces creo que cada uno tiene su proceso, su momento, y está buenísimo también pedir permiso para conectar, porque al final esa persona también, o sea, si no se sentiría como inspeccionado, observado, no sé, total. O no preparado, básicamente. Sí. Me encanta. Pues bueno, aquí acaba esta charla. Si queréis contactar con nosotros, ya sabéis que abajo pondremos el link de Instagram, de todo. También está disponible en iVoox, en Spotify, y podéis escucharlo cuando queráis. Tendréis abajo todos los links. Y si tenéis alguna pregunta podéis ponerla en comentarios. También nos podéis encontrar en TikTok y nada, que os escuchamos y que estáis invitados, la gente que quiera hablar, que quiera dar voz a su caso, que quiera expresarse y poder decir las cosas como lo siente. Y que muchas gracias, Manuela, por venir hoy y por regalarnos este ratito de estar aquí con nosotras. Gracias, ha sido un placer y muchísimas gracias por la invitación. Y nada, cuando quieran, estoy encantada. Bueno, ya sabes, pues sí. Aquí puedes participar cuando te dé la gana, como si quieres venir una vez al mes a charlar de la vida y de lo que sea. Exacto. Gracias.